Buenas tardes, profesor. Soy Sánchez Torres Jesús, del grupo de recuperación de máquinas eléctricas. Y pues le voy a hablar un poquito sobre qué es lo que estuvimos viendo en todo lo que nos dio de curso, en todo lo que estuvimos analizando, reafirmando que en mi caso pues aprendí más con usted que en todo lo que aprendí con el profesor, ya que la verdad sí, con él no nos dio lo suficiente para, pues, para poder aprender de lo que se trata la materia. Básicamente nomás nos dio transformadores, una recalcada y fue todo. No se preocupó por más y nos reprobó a todos. Y bueno, empezando por lo que vimos en el curso, eh, bueno, creo que es buena la forma en la que usted más o menos diseña la estructura para que aprenda uno, ya que eh, pues no, ahora sí que conocimos desde cómo se genera la electricidad, cómo se comienza a generar, hasta cómo aplicarla, cómo se traslada a tu casa. Y bueno, yo en mi caso lo que hicimos de la maqueta fue muy bueno, ya que bueno, también lo hice con usted en circuitos, pero la hice ahora de distinta manera, ahorita en este curso, porque quería hacer la simulación completa del generador y todo eso. Pues lo hice en esta. Y pues conocimos cómo se comienza a generar la energía, que comienza, yo lo generé con una presa, generando una presa de agua y que cayera la presión sobre un generador, comenzara a funcionar el generador y pues de ahí que empezara a trabajar y generara energía mecánica. De la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, después se pasa a los cables de alta tensión para cuando llega de voltajes muy altos, y para que llegue al poste de tu casa, como lo conocemos habitualmente, al transformador del poste de la casa, que es como la conocemos, y hasta que llegue a tu casa y la utilicemos. Entonces pues fue buena la forma en que fue más o menos conjuntando todo. Bueno, otras cosas fueron lo de los pioneros de la electricidad, que nos dejó la línea del tiempo. También más o menos ya tenía una idea, pero pues fue conjuntarla. Y pues creo que también es bueno porque a veces no conocemos ni quién creó algo, creó las cosas o creó alguna ley de por qué estamos calculando esto, pues que calculamos lo otro. Y pues creo que sí es bueno que lo conjuntemos todo para, o sea, desde el principio, para conocer cómo surgió todo. En este caso hay algunos autores que se les que se les acredita algo, o que a veces no hicieron nada o que se robaron, y a veces hay autores que pues no se les acredita nada y pues hicieron a lo mejor algo muy importante, ¿no? Entonces también es bueno conocerlo por esta parte que le digo. Y bueno, después empezamos a ver ya lo que era los tipos de corriente, la corriente alterna, la corriente continua, todo eso empezamos a verlo. También ya en circuitos vimos un poco sobre lo que era, más o menos, y pues aquí lo reafirmé un poco de qué se trataba: la corriente alterna, que tiene variaciones, y la corriente directa, que es constante. Y bueno, después vimos lo que era ya lo directo a transformadores, que ya de transformadores empecé yo a informarme un poco más sobre qué eran los transformadores, sobre cómo se trabajaba un transformador, cómo trabajaba un transformador, qué tipos de transformadores había, como reductores, como amplificadores, todos esos, todo el tipo de transformadores que hay en la vida. Y pues otra forma de calcularlos podría ser con números complejos, que la verdad el profe con el que tuve fue lo como me dio, y creo que fue
muy tediosa la clase, fue muy pesada. Yo estuve investigando otra forma de resolverlos y la verdad hay formas más fáciles que meterse en números complejos, que como el ejercicio que nos puso usted, que calcular los devanados o calcular voltaje, calcular corriente. De esas fórmulas se pueden sacar muchas más. Y creo que no había necesidad de meterse tanto en otras cuestiones. Y pues en cuestión de transformadores también estuvimos viendo cómo se aplican, cómo se relacionan entre uno y otro, con qué amperaje trabajan, cómo se piden, cómo, cómo se diseñan, con qué materiales, con qué tipo de materiales se le mete, que eso es muy importante, cómo tiene su sistema de refrigeración en el transformador, que puede ser por aletas, pues todo eso, distintas formas que nos dio, que son demasiado importantes para conocer pues cómo elegir un transformador a la hora de efectuar un trabajo, o a la hora de que nos digan tienes que diseñar un transformador para que que le va a enviar, va a recibir tantos amperes de corriente, va a tener en el demandado tanto de voltaje, o así, distintas formas que hay para elegir un transformador. Y pues le digo, en cuestión de eso, creo que sí hay las formas que vimos que yo investigué en un tutorial de ahí de YouTube, eh, sobre cómo calcular los devanados, cómo calcular las expresiones magnéticas, las pérdidas magnéticas, las pérdidas en el cobre, cómo elegir el calibre conductor, todo eso es muy importante, porque sí se aplica, la verdad que sí se aplica en distintos sectores de la industria, se aplica demasiado. Y, y pues a lo mejor hasta en cosas más simples que aún uno dice no las voy a aplicar, se aplican. Y, y pues que otra cosa de ya lo que estuvimos viendo fue la de los motores. Bueno, que en realidad en cuestión de los transformadores se pueden aplicar ya bastantes cosas, como la que vi, que es conjuntar un transformador con un circuito rectificador de corriente para que se convierta de alterna a directa. Pues también es bueno, y hay muchas formas de conjuntar un transformador y de ver cómo puede trabajar más eficientemente, y cómo puede pues aprovecharse lo que nos puede dar, y aprovecharse la corriente de manera más óptima, cómo reducir sus pérdidas, todo eso estuvimos viendo. Y bueno, en la de motores fue los tipos de motores: motor sin escobillas, motor de corriente directa, motor con escobillas, motor en corriente alterna, motor corriente directa a pasos, los servomotores, que la verdad los de sin escobillas y los servomotores me llamaron la atención. Yo no sabía cómo trabajaba un motor sin escobillas, y fue el que un poco más me estuve investigando ahí. De todos aprendí, la verdad, pero me interesó un poco más el sin escobillas, cómo trabaja y qué aplicaciones se puede incluir, cuáles son sus características de cada motor, que es demasiado importante conocerlas, ya que de igual manera, para algunos casos en la industria nos pueden decir que pues elige el motor que va a cargar, a lo mejor va a arrastrar una carga de 500 kilos, 200 kilos, no sé. Elige al motor más óptimo para que realice esto, ¿no? Te pueden decir, la carga no es necesario que vaya a velocidades grandes, la carga no es necesario que vaya muy rápido. Entonces puedes elegir de ahí el motor, y de acuerdo a las características que tú conoces sobre los motores, debes de elegir cuál es el mejor motor. De hecho, de eso se trata, pues la ingeniería, ¿no? Simplificar las cosas
y pues hacer más rápidas y bien las cosas y que efectúen el trabajo que quieren efectuar de manera óptima. Y bueno, ya conjuntando a lo mejor un poco más sobre los motores, sobre todo lo que vimos en el curso, vi un proyecto que, bueno, que puede ser en electrónica de potencia, porque en realidad se conjunta ya con electrónica de potencia. Vi un proyecto sobre poner un transformador, de ahí conectarlo a un circuito que le llaman un circuito rectificador, que es un puente de diodos, que son diodos como en cuadro, pero dos están en sentido inverso y otros dos están en sentido directo. Y ya al conducir la corriente, solo va a salir ¿cómo se puede decir? Pues la línea positiva, por así decirlo, va a salir más constante la corriente. Y pues eso se le llama rectificar, que es convertir de corriente alterna a corriente continua. Y pues se me hizo muy interesante esa parte. Creo que eso se ve más en electrónica de potencia, pero se me hizo interesante. Pero pues bueno, de eso quería hablar, que se conjunta todo a lo mejor en ese proyecto, todo lo que vimos, porque se puede conjuntar el transformador, lo de diodos, lo que son materiales semiconductores, que son los diodos, y hacer el circuito completo para rectificar, y de ahí se puede alimentar a un motor en corriente directa, que puede ser a lo mejor sin escobillas, puede ser un motor corriente directa, en derivación, un servomotor, no sé, pueden ser distintos motores que se pueden conectar, y pues de ahí, de ese circuito, hacer que funcione el motor, y después meterle, no sé, a lo mejor un circuito de control, y antes, para que a lo mejor la línea se vaya más recta, pues podría ser meter a algún capacitor, podría ser, para que la línea para que ese filtro haga que la línea vaya más recta y más constante, y se convierta en corriente directa. Y bueno, de ahí, pues qué más, bueno, ya conjuntados a lo mejor se podría hacer el circuito de control para ese motor, y ya conjuntado todo, que se puede hacer en cómo, bueno, en uno de los circuitos más de control que más comunes que yo estuve viendo fue el de paro, arranque y reversa. Fueron los más comunes que yo vi. Y pues en el caso de los de paro, fueron, bueno, los de control, paro, reversa y arranque son los más comunes entre los diferentes motores que estuvimos viendo, y pues se pueden complementar con todo el circuito que ya les estuve explicando, profe. Y pues así hacer un motor, no sé, que a lo mejor puede ser en un motor para hacer una puerta automática, que cuando, y ponerle un sensor, ¿no? Que cuando te acerques se abra la puerta, que son como los que traen los centros comerciales. Y pues ahí empezar a conjuntar varias cosas, empezar a conjuntar distintas cosas que se pueden hacer en un motor. Pero pues hablando de este proyecto, es como conjuntando ya todo lo que se vio en el curso. Y pues otra cosa para poder conjuntar puede ser los distintos tipos de conexiones que los estuvimos viendo al último, que es el del delta, el de estrella o triángulo, y pues de ahí conjuntarlos. De hecho, yo con el profe pasado estuve viendo un conexión estrella, y pues estuvimos notando todos los cambios que hacía el motor, todos
los los las alteraciones que tenía el motor, porque tiene alteraciones en algunos casos. y, y pues, o sea, se puede ver cómo trabaja de manera a lo mejor más óptima en algunos casos, más eficiente en el par, a lo mejor en el arranque, y ya después gana una velocidad más constante y buena. Entonces todo eso lo estuvimos analizando en el curso, de acuerdo a sus características que vimos de cada motor, de acuerdo a su par, de acuerdo a sus ventajas, desventajas. Y pues creo que yo sí entendí más a fondo lo que eran los motores, porque la verdad no conocía mucho. Y sí estuve analizando pues todos los trabajos que nos envió. Y pues bueno, traté de enviar todos los trabajos, que en realidad casi envié todos, solo fallé en dos. Pero fue por el tiempo, profesor. Porque en las mañanas trabajo y a veces ya llego hasta las 8 o 9 de la noche. Y pues me tengo que poner a hacer los trabajos para enviarlos a lo mejor al otro día y así. Y pues a veces por el tiempo. Pero pues espero en verdad pasar la materia, porque la verdad sí aprendí, y pues creo que sí sé ahora pues de qué se trató más bien, y sobre qué estuvimos viendo, sobre todo en los motores, transformadores, en cuestión de la generación, los tipos de corriente, tipos de conexiones, los circuitos de control, todo eso estuvimos viendo. Y pues yo estuve viendo todos en cada tema que nos decía. Por ejemplo, en el motor de corriente directa de inducción, motor de inducción, ¿para qué se ocupa? No, pues lo puedes encontrar en hogares porque es más accesible. Y pues de hecho lo que estuve viendo fue lo que en cuestión de los hogares se puede utilizar un proyecto como el que estuve mencionando. De hecho, que por ejemplo una licuadora trabaja de esa manera, trabaja conectas la licuadora, envía corriente alterna, pasa por un transformador, la baja de acuerdo a lo que necesite ese motor que va a trabajar, baja su corriente, y de ahí pasa por un rectificador, la convierte a corriente directa, y de ahí ya se le envía al motor y el motor empieza a generar su trabajo. Y pues ya la cuestión de control podría ser en la cuestión de los botones, que puede ser mayor velocidad en una licuadora estoy hablando, menor velocidad, paro, y mayor velocidad, y distintos niveles de velocidad, ¿no? Podría ser en ese un claro ejemplo de cómo es que trabaja un motor y cómo se conjunta todo lo que vimos en el curso. Y pues creo que es todo en cuestión de todo lo que vimos. También lo de motores en corriente alterna, que es lo último que estuvimos viendo, las conexiones, delta estrella, los tipos de motores en corriente alterna, todo eso sí se me hace muy interesante cómo es lo que vimos. Y pues creo que pues es todo, profesor. Le agradezco que haya tenido el tiempo para darnos de clase, y pues que haya diseñado todos los trabajos, todo lo que teníamos que entregar para que aprendiéramos un poco más, porque la verdad sí me sirvió mucho. Sí me sirvió, no, o sea, no es tanto para a lo mejor solo aprobar la materia ni nada de eso, sino que pues claramente sí aprendí más con usted en un mes que a lo mejor en todo el semestre con el profesor. Y pues creo que es como conclusión nada más agregar que pues sí, aunque no envié todos los trabajos, que envié la mayoría, pero pues aunque no envié todos los trabajos, creo que siempre le metí esfuerzo y siempre le metí ganas para aprender, profe. Y pues de eso se trata, de entender las cosas y de entender
que estamos haciendo para poder utilizarlo en el futuro, porque pues, en realidad no serviría de nada si no si no conocemos para qué estamos trabajando, ¿no? O para a dónde vamos a ir. Y bueno, creo que es todo, profesor. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por todo. Gracias, profe. Espero verlo en electrónica de potencia. Ojalá yo este no chequé, pero a lo mejor en sobrecupo lo voy a meter electrónica de potencia. Y ojalá porque pues, sí he aprendido más con usted que le digo que con otros profes. En cuestión de teoría y pues tanto práctica. Porque a veces le digo, investigas la teoría y te sale la práctica, entonces todo lo relaciona uno. Y eso fue lo que me pasó ahorita con motores, con transformadores. Y bueno, es todo, profe. Muchas gracias. Buen día.